Respetada catedrática, compañeros todos, reciban un saludo de mi persona y de mi grupo. En esta oportunidad voy a hacer una breve introducción sobre nuestro teatro Los Heraldos Negros. Todos conocemos a nuestro más grande poeta y escritor peruano, una de las más altas cumbres de la literatura universal y expresión poética del Perú, César Vallejo Mendoza. El poema Los Heraldos Negros es una de las grandes obras maestras de la lengua hispanoamericana. Fue escrito por César Vallejo a los 25 años y publicado en su primer libro, también titulado A los Heraldos Negros, en 1919. Es quizás el poema más conocido de César Vallejo y también el más querido. El poema trata de la condición humana, el ser humano en tanto que da cuenta de su dolor, especialmente el dolor que es difícil definir, decidir o comprender. César Abraham Vallejo Mendoza, hijo de Francisco de Paula Vallejo Benítez y de María de los Santos Mendoza, natural de Santiago de Chuco, al norte del país, en el departamento de La Libertad, en el año 1892, proveniente de una familia numerosa. Vallejo fue el menor de 12 hijos. Un dato relevante: Vallejo tenía antepasados con el apego religioso. Su abuelo de parte paterna, José Rufo Vallejo, fue sacerdote en España, y su abuelo por parte materna fue Sebastián Baltasar de Mendoza, que fue un religioso español que emigró a Perú. Por ello, la religión siempre estuvo presente en la vida del escritor Vallejo. Santiago de Chuco no solo fue el lugar donde creció Vallejo, sino que también donde inicia sus estudios en Huamachuco. Continúa con su educación secundaria en el año 1908 y en 1913 continúa con sus estudios en la ciudad de Trujillo, en la Universidad Nacional de Trujillo. Estudió en la Facultad de Filosofía y Letras. Se graduó en el año 1917. Hizo su tesis con título El romanticismo en la poesía castellana. Trujillo también es la ciudad donde junto a Antenor Orrego, José Eulogio Garrido, Víctor Raúl Haya de la Torre y otros grandes intelectuales formaron la Bohemia de Trujillo, que luego fue conocido como el Grupo Norte. Vallejo trabajó en un colegio en San Juan como profesor de primer grado, cual tuvo un pequeño alumno llamado Ciro Alegría, que sería un famoso escritor. Tras la muerte de la madre de Vallejo, el 9 de agosto de 1918, pasaría una época muy dura de su vida. Dedicaría algunos poemas y estrofas, pero no sería el único familiar que estaría presente en sus obras. También podría encontrar el poema A mi hermano Miguel, que falleció en una temprana edad. Vallejo es injustamente acusado y encarcelado desde el 9 de noviembre de 1920 al 26 de febrero de 1921 por haber participado en el incidente organizado por sus enemigos políticos en una fiesta patronal en Santiago de Chuco. Luego de salir de prisión, se va a París, donde se casa con Georgette Philippard a Traveix, y donde funda el propio partido político César Vallejo. Fallece el 15 de abril de 1938, producto de una enfermedad llamada paludismo, que sufrió de niño. Murió en París, como ya lo había anunciado en su poema Piedra Negra sobre Piedra Blanca. Me moriré en París con aguacero, un día el cual tengo y el recuerdo. Me moriré en París y no me corro, tal vez un jueves como hoy de otoño. En 1918 se publica en Lima
Perú, Los Heraldos Negros, un libro donde encontraremos poemas de nuestro emblemático escritor César Vallejo. El poema trata sobre la incertidumbre que padece el ser humano cuando le busca un sentido a su existencia. Los Heraldos Negros habla sobre la condición humana, cuenta su dolor, especialmente el dolor, el cual es difícil de definir, comprender y sentir y decir. El poema es como un diálogo donde el narrador nos cuenta. El poema comienza con dudas y cuestionarios. También nos habla sobre los golpes que habla la vida, la oscuridad, donde nos hace que nos preguntemos dónde está el amor de Dios. Esos golpes tan fuertes que abren zanjas en el lomo más fiero. Ese dolor profundo que siente acerca de este hermoso poema, Los Heraldos Negros. Considerado está hoy el poeta universal César Vallejo, que hoy nos deja un conjunto de poemas para apreciar su poesía, que nos permite transmitir emociones que nos llegan al corazón. Son dichosos los poemas que nos ayudan a reflexionar en nuestros actos y nos llegan a sacar una lágrima, ¿no?, al recitarlos. Y esto nos muestra su poesía que permanecerá siempre y para siempre, ¿no?, en lo que es. Muerte de César Vallejo. El Viernes Santo, 15 de abril de 1938, murió César Vallejo en París, quien nació, se crió, luchó y añoró en Santiago de Chuco, tierra a la cual amó extrañablemente. Murió por agotamiento, a la que entregó todo su aliento y a las fuerzas de grandioso espíritu y maltrecho cuerpo a favor de la causa del hombre, por el compromiso que asumió de defensa de la dignidad, el bien y la nobleza. Murió combatiendo en trinchera, en este caso en la cultura y el arte auténticos y verdaderos, embricado totalmente con otra guerra militar y terrena. Murió en batalla contra el mal y la muerte. Su martirio es el sacrificio de un guerrero, quien nos dio el ejemplo con su vida de que no hay que asumir una causa y adoptar un compromiso a favor de los ideales irrenunciables de la humanidad. Su muerte es un paradigma, una página heroica, una epopeya, como la más grande de los falsos universales. Los enfrentamientos en los campos de batalla el 15 de abril de 1938 fueron arduos. Él cayó en la trinchera. ¿Qué hizo este hombre para que asumiera con ardor total esa contienda? No era su patria, estaba lejos y aparentemente no le incumbía. Es la misma pregunta con la que se formula: ¿qué hizo este hombre dotado de todo el talento se hiciera mendigo? A partir de 1928, ¿en qué asume el máximo como doctrina social de la vida? La respuesta es llana. Su honestidad, su coherencia, ideología, su honradez moral, su franqueza intelectual, su talante de hombre íntegro y cabal. Golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como el odio de Dios. ¿Cómo siente yo la resaca de todo lo sufrido? Se emposar en el alma
yo no sé. Son pocos, pero son, abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros Aquilas o los heraldos negros que nos mandan la muerte. Son las caídas hondas de los Cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema, de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Golpes en la vida tan fuertes yo no sé, golpes como el odio de Dios. ¿Cómo siente yo la resaca de todo lo sufrido? Se emposar en el alma, yo no sé. Son pocos, pero son, abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros Aquilas o los heraldos negros que nos mandan la muerte. Son las caídas hondas de los Cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema, de algún pan que en la puerta del horno se nos quema.